Guillermo decía hace poquito en una entrevista con Fontevecchia que el movimiento puede dar cualquier forma política. Y Fontevecchia decía, incluso un rey. Sí, decía, incluso un rey. ¿Por qué no? Si estaban hablando del Papa Francisco, el Vaticano tiene una aboga por el bien común, dice, y tiene una estructura aristocrática. Bueno, uno puede decir que todos los hechos negativos que suceden en un gobierno o en un gobierno eh, Pero lo y si no, ¿por qué vas catequizan. a ser peronista? No, Vos mi pregunta es si no precisamente al no considerás que reconocer, el voto universal, por ejemplo, no era un punto fundamental para la justicia social. ya eso lo podemos discutir. Por ejemplo, la justicia social se aplica desde la Santa Iglesia y su conducción es aristócrata, no participamos. Mientras busques el bien común, mientras busques el bien común, es la diferencia entre un gobierno aristócrata y un gobierno O sea que si un oligárquico. rey Eso lo bueno vos muchas... estarías de acuerdo. ¿Cómo, cómo? Con un rey bueno vos estarías de acuerdo. Pero ¿y por qué no vas a estar de acuerdo? ¿Por qué no? No estoy entendiendo si lo que tenés que buscar es el bien común, no la forma de gobierno. Esta es la diferencia entre el movimiento y el partido. A ver, una estructura partidocrática que pensás que el pueblo se organiza por partido. Si el pueblo se organiza en movimientos, la elección de la dirigencia y los dirigentes que eligen al dirigente tienen la representación suficiente, la democracia es mucho más directa. Entonces, por eso el método de selección que nosotros cederamos de las Europas, quizás se transforma también. Entonces vamos a decir, pero entonces si fuera un rey bueno, sí, ¿cuál es el problema? Lo que no estoy de acuerdo es con la estructura partidocrática de los marxistas extremos, por ejemplo, el Partido Comunista Chino. Pero ese es un método de selección y de toma de decisiones autoritario. Eso no tiene nada que ver con que los representantes, por eso la estructura movimentista es superior a la partidocrática. Por eso nosotros somos un movimiento y no somos un partido. Ahora, todo eso está en discusión, lógico que estamos en discusión. Está bien, la figura del rey está presente y si se quiere forma parte de una figura previa a la modernidad. Pero lo cierto es que el peronismo siempre contempla la idea de movimiento, donde ese rey de alguna manera puede ser reemplazado, incluso reemplazar otra forma política, porque lo que importa es que haya una organización decisora que respalde efectivamente ese líder. Y nosotros, de alguna manera, los peronistas nos hemos visto privados de ejercer decisiones en torno al movimiento en los últimos años. Así que me parece que ese es un problema que tenemos que afrontar y para al momento de pensar la reconstrucción del movimiento peronista. No, una pequeña aclaración con respecto a esto, porque yo esa entrevista también la seguí y me pareció muy interesante. Está bien lo que Santiago está marcando. Eh, digamos, eso, respecto al rey, más que nada tenía que ver con que el movimiento de representación, en tanto y en cuanto ese nivel decisorio que puede ser un rey, como le planteaba Fontevecchia, responda a los intereses planteados desde esa representación política del movimiento, es decir, si eso responde a la justicia social y al bien común, el movimiento no debería tener ninguna contraindicación, digamos, respecto a esa representación política que sería la de, por ejemplo, el rey. Bueno, ahí Fontevecchia en ese aspecto saltó como diciendo, bueno, a mí eso me separa sustancialmente porque lo nuestro es la representación democrática, es decir, el soberano se La representa República, decía él. la república, exactamente. Y Moreno lo que planteaba es, en tanto y en cuanto esa representación política responda a los intereses que devienen de la justicia social y el bien común, no deberíamos tener ningún tipo de inconveniente, es decir, podríamos funcionar dentro. Eso es lo, digamos que me parece que es obviamente que habría que, la representación debería superar a una representación monárquica, ¿no? Digamos. Pero,
pero bueno, digamos, estaba dentro de ese contexto, me parece que no es menor, que no es menor. Como es una aclaración que hago sobre lo que el compañero desarrolló, bueno, si él tiene algo para decir respecto de esto, de esta aclaración, por ahí yo estoy equivocado y bueno, me puede corregir en ese sentido. Eso es una pregunta a Santiago, digamos. No, perfecto, Darío. Gracias por complementar y aclarar algunas cosas, por ahí quedaron mal. Bueno, entonces, yo quiero ser muy claro en esto. Yo estoy en absoluto desacuerdo con un disenso profundo con la idea que tiene Moreno sobre esto. Y lo quiero señalar desde Perón, no desde mí. Nosotros no tenemos nada que ver con una monarquía, no podemos inventar formas que en rigor de verdad no están ligados a la historia de nuestro pueblo. No sé, es decir, en el afán de plantear la diferencia con la democracia liberal, se puede llegar a decir cosas que, francamente, están en disonancia con la historia del país. Pero lo que hace, además de tomar la historia de las instituciones en el país, es complementarla, lo dice claramente. He meditado suficiente, estaba buscando en el proyecto, en el modelo, estaba buscando un poco esa relación, ¿no? Él dice, hemos meditado suficientemente como para comprender, ¿no?, que a la democracia liberal no tiene por qué estar en contradicción, ¿no?, con una democracia, con las formas corporativas. Ahí está, con las formas corporativas. Entonces, lo está diciendo. En ningún caso él habló ni de monarquía, ni de formas raras, ¿no es cierto? Por algo se llama la República Argentina, es una república, está definida como república, no solo porque lo definieron los liberales, es la historia nuestra, es nuestra historia. Entonces, más aún, Perón nunca dejó de hablar de la Argentina como república. Jamás. Más aún, la república necesita la república. ¿Qué problema tenemos con la república? La república no es solamente es un modo de arbitrar una organización, una forma sí, está bien, de arbitrar una organización nacional. Claro que lo es. Entonces, la división de poderes, etcétera, es propio de nosotros. ¿Quién dijo que no la queremos? O que la podemos sustituir por una burda dictadura. No, igualmente. Bueno, yo así como está no la quiero. Si nos ponemos finos en o sea, el debate venía entre Fontevecchia, que le decía si podía haber justicia social bajo una aristocracia, y ahí le responde y contrapone eso. Yo lo vi el reportaje. Sí, pero lo que sucedió fue, la pregunta que le hace Fontevecchia es: ¿vos estarías de acuerdo con un rey bueno? No es si traería un rey a Argentina. Pero es que la raíz viene de otro lado. La raíz viene de otro lado.
La reina, pero es que la rey viene de otro lado. Si ustedes hacen memoria, en realidad lo que estaba explicando que era movimiento. ¿Qué era el Sí, movimiento? Bueno, entonces ahí viene toda la entelequia que se arma. pero si no, Oscar no lo pudo explicar, lo vi 3 veces, busqué para ver qué explica, no explica un carajo. Pero él sí explica, él sí No, explica. se llena de palabras, a ver, títulos, Él sí pero en explica. esencia no desarrolla nada. Es que Oscar perdón, Juan, tiene una dinámica la conversación con Fontevecchia, una dinámica en el tiempo y en el espacio, y cae un tema en un momento donde no está, es decir, yo creo que da para mucho más. De hecho, ellos quedaron en tener un encuentro para desarrollar mucho Sí, más explícitamente el tema. Digamos, creo, tiene un contexto la conversación, digamos, se mete un concepto, obviamente obviamente que no estoy por una monarquía antes que una república, y creo que Moreno tampoco está proponiendo eso. no sé, porque no lo aclara. Parece que dependerá del momento hacia dónde vamos. Yo creo que va por otro lado, También Juan. A ver, habría que yo ver, tomo lo que la discusión de hoy, que es el debate de hoy, que es partido o Bueno, estamos en eso. movimiento. Y ese fue el enfrentamiento, ese fue el debate con Fontevecchia. Fontevecchia estaba defendiendo las posiciones de partido, porque él viene del iluminismo, viene de todas las concepciones que tienen que ver con la socialdemocracia, y entonces... Es radical, es radical, ¿Eh? es radical. Sí, socialdemócrata también. Sí, pero Entonces, radical específico. sí, será republicano, ¿y qué es? Partidocracia demoliberal burguesa. Ya está, ¿qué querés que te diga? Entonces, él pertenece a la concepción de partido, no de movimiento. No tiene la tradición irigoyenista, porque no la demuestra, porque si no, entendería lo que es un movimiento. Él no habla de movimiento, sino que habla de partido. Entonces, ese es el debate con Moreno. Moreno, en un momento, porque ahí viene, por eso digo que fue una entelequia que se derivó y yo terminé en la misma confusión que vos. Digo, ¿qué carajo están hablando? Pero la confusión parte en el momento en que él está explicando la estructura del movimiento. Él dice, no, nosotros vamos a conformar un consejo superior, ¿vale? Un consejo superior que se encargue de los destinos de quien vaya a gobernar. Entonces, Claro, y dice, ahí aparece, bueno, ¿y un rey? Y no, el rey da igual, ¿qué carajo te importa? Si es el consejo superior el que dice por dónde va la película, el que plantea por dónde va la película, el que controla al gobernante, el que está en esa historia, pero eso para mí no quedó claro. Por eso digo que fue una obvio. pero porque se derivó. Yo creo que se derivó, vamos, si No, no, pero además, sería Oscar, grave el tema. creo que sí, yo no, coincido con eso. Y yo que creo, además, Oscar, creo que te no. haría claro una sola cosa, Juan, que una cosa es, como lo que está hablando el turco, que es el rey, o sea, un rey como una figura decorativa o como una figura... Y Está el otra cosa es concepto un da rey igual. que viene de la nobleza, como eran los reyes de Luis XIV, Luis XV, que eran Pero es todos... que un gobernante no puede estar decorativamente. ¿No se No, entiende pero la eso? historia era un rey bueno. Vamos a ver, vamos a Bueno, plantearnos ahí, Claro, porque es lo que dice. está representando una manera de ser elegido. No es alguien que viene por nobleza. Me parece que se refiere más a eso. Una cosa es que lo elija un consejo, que vendría a ser una figura como la del presidente, con el nombre de rey. Claro. De última también, vos estabas diciendo que acá no tenemos una... En la cultura prehispana, los reyes figuraban acá. O sea, los incas tenían rey. Sí, pero todo lo... Jorge, no estamos en la cultura esa. Estamos en otro No, momento de la evolución. fue primero esa cultura que la que tenemos ahora. O sea que, Sí, bueno, habría que discutirlo eso, pero igual me parece que el fondo de la cosa no es ese. El fondo de la No, cosa es, No. estamos tratando como si fuera un rey
que devenga de la nobleza, como eran los reyes en el medioevo, y no se trata de eso. El rey lo puso como una figura elegida y como es... Fontevecchia lo puso. Claro, Fontevecchia lo puso. Ojo. Porque Fontevecchia pregunta, ¿y aceptarían un rey en ese caso? Y él le dice, mire, si es bueno y está... O a Gaddafi. Sí, qué sé yo. Que sí, si Juan fue Carlos lo elegido nombró. de última. No, bueno, Gaddafi no era rey. Pará, No, Gaddafi pero quiero decir, no era una democracia liberal. Ah, no. Igualmente, no me quiero poner en esta posición, pero debo hacerlo. Después escuché de nuevo un programa de Moreno en el que dijo que no le gustó el resultado de eso porque terminó siendo un diálogo entre ellos dos. Confuso. Sí, aparte confuso. Bueno, está bien, Franco, pero es figurativo. Yo digo lo siguiente, a ver. Cuando vos tenés muy claro algo, sos simple y es clarito. No hay duda. Ahora, si vos no podés explicar algo de manera simple, es porque no la tenés clara. No hay mucha vuelta, ¿eh? Después, si quieren, hablamos de las segundas intenciones, las terceras, no sé qué sé yo. Yo creo No, que y aparte hay una cosa más. No quedó claro en el entuerto, sí, por eso el otro reculó en chancleta, porque Moreno en el planteo parece ser que el movimiento pasa a ocupar toda la escena política. Entonces ya no hay más partidos, no hay más representación de ciudadana, sino que todo es el movimiento. Y sí, lo que planteó, lo escuché, clarísimo. No lo sé si lo quiso plantear desprofeso o no. Es lo que planteó. No sé es si lo que yo escuché, pero yo no sé planteó. si es lo que... Sí, yo te estoy entendiendo, pero no sé si es eso lo que realmente piensa. Es que no lo tengo claro. Entonces, ¿para qué se habla si no se dice lo que se piensa? Porque estaba explicando lo que era el movimiento. Lo que pasa es que te quedó toda una nebulosa. Por eso te digo que fue una entelequia lo que se hizo. Somos muy Tengo grandes. claro que sí. Tengo claro que no está bien. Y las cosas que no se pueden explicar es porque no las tenés claras. No hay mucha vuelta. Pues será por eso. Pues entonces no la tiene clara. Pues entonces aclarémosla nosotros. Bueno, pero a ver, yo parto de eso, no parto ni de la buena ni mala intención de nadie. Parto de una cosa que es simple. Cuando vos no podés explicar simplemente quiere decir entendible algo, es porque no lo tenés claro. Ni vos sabés dónde estás. Tendrás una nebulosa para ver, porque es muy nebuloso lo que dijo. Yo ahora no me quiero centrar solamente en Moreno, pero como apareció como una figura, digamos, dentro de la discusión, y más aún es el que plantea todo el problema más firmemente el tema del movimiento. Entonces hay dos cosas que son, yo no voy a decir que la tengo clara toda, pero vos tenés el movimiento y vos tenés formas de representación y organización política. El movimiento es un conjunto de ideas con una orientación que va de un punto a otro. Por eso se mueve. Porque el movimiento no es una parte estática. Por eso se habla de movimiento, porque se mueve. Entonces, los partidos representan una parte. Es lo más elemental lo que estoy diciendo, ¿eh? Representan una parte, no representan a la totalidad. La idea del movimiento es representar la totalidad, no porque no tenga contradicciones, ¿no? Sino porque las polaridades se expresan en su seno.
se expresan en su seno y encuentran ahí un modo de contención para que haya una dirección entre las polaridades, las diferencias, para ser más precisos, no solo las diferencias, las polaridades interactúan. Perón es muy claro con esto. Dice que la forma de gobierno se ciñe a la forma de gobierno, dice con claridad lo mismo que dice la Constitución Nacional. Que no está al pedo, es la historia nuestra. A algunos nos gustará más, a otros nos gustará menos. La del 49. Escúchame, Oscar. No dice social. No, claro. Bueno, Vale, lo que estoy la del diciendo 49. Está bien, pero la Constitución del 49 se basa sobre la Constitución de la liberal. Claro, es una crítica que se le hace a la Constitución del 49. Porque la Constitución del 49 no deja de ser liberal. No deja de ser liberal. Es una evolución. Sí, pero no deja de ser liberal, Juan. Bueno. Pero él habla de los ciudadanos, que es una cosa. Es decir, aquel que no solo habita la ciudad, de ahí la palabra ciudadano, sino aquel que ejerce la responsabilidad, es parte de un proceso común. Entonces vos tenés los ciudadanos, pero vos tenés también, le dice claramente Perón, y yo estoy totalmente de acuerdo, más allá de que lo diga Perón, es una cosa de pensamiento lógico lo que desarrolla. Y además del ciudadano está los otros modos en que las personas intervienen en la vida comunitaria. Es decir, en las formas de producción, la forma de producción de bienes, de servicios, de cultura, etc. Entonces, eso es una integración, no es una cosa o la otra. En cambio, Moreno, cuando lo plantea, dice, los partidos políticos no me interesan, no son nada. Pero no dice eso. ¿Dónde lo escuchaste o lo viste? Además, tiene que ejercerse un modo de representación. Un modo de representación como total, como ejercicio dentro de los derechos de un modo de organización con diferentes formas de contrapeso insisto, y el modo de producción, no hablo de producir objetos solamente, sino vida, un modo de producción de vida. Entonces, eso no es solamente un ciudadano, eso es un hombre que está plenamente identificado con su comunidad. Ahora, Perón nunca dijo que los partidos políticos están de más. Jamás. Si no es una dictadura. Es corta. No hay manera de llamarlo de otra manera. Cuando ahí ustedes hablaron de Gaddafi. Bien, hablemos de Gaddafi. Yo leí el Libro Verde varias veces. Hay un modo de organización que es propiamente el desarrollo de las tribus, hace una forma de organización superior a las tribus, a lo tribal, para que haya una nación. Porque Libia no había pasado por el estadio de nación. Libia entra en la nación con Gaddafi. Si uno no entiende eso, no se entiende. Entonces,
¿Qué hace? Expresa los diversos modos del convivir comunitario con formas de representación y permiten también que sean elegidas las autoridades cada tanto tiempo. Si no, ¿cómo vamos a hacer para elegir autoridades cada tanto tiempo? Podemos diferenciar la cuestión de si tienen que ser 4 años, 8 años, no sé, qué sé yo, eso ya es otro problema. Pero, o si, por ejemplo, tenemos que mixtar esas formas, digamos, deliberativas del Congreso con formas de plebiscito. Podemos, en fin, encontrar muchas discusiones, pero lo que no es discutible, por lo menos en el modelo argentino y en Perón, y en nuestra tradición argentina, porque la Argentina no es solo el peronismo, muchachos, a ver si nos metemos en la cabeza eso. A mí, por ejemplo, me llama la atención el desconocimiento de Fontevecchia respecto del concepto de movimiento político. Es decir, que lo deja explícito en la conversación, que es cortita, que es de 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos, queda muy explícito su desconocimiento respecto de lo que significa la conformación de un movimiento político. Por otra parte, coincido en lo que vos estás expresando, pero de hecho cuando yo veo la forma de moverse y la propuesta de reencauzar el movimiento político y la propuesta que pone es, de hecho, está en ese camino. Fíjate que cuando se prepara una propuesta de salida de la crisis, un plan económico para la salida de la crisis, lo primero que hace es convocar a todos los sectores dentro del movimiento para ponerlo a discusión, para ponerlo a debate. De eso se trata también. El movimiento, es más, se habla de incorporar 7 ramas, ampliar las ramas, porque la realidad social y el contexto actual implica de que es necesario ampliar el movimiento con 3 ramas más. Y todo esto se propone, no es algo que se baja como una línea, que claro, se está proponiendo, y esto es lo que está en discusión y en construcción, no está nada terminado. Ni siquiera creo que lo estamos empezando a caminar, lo estamos empezando a masticar. Si nosotros estamos hablando de la participación del movimiento obrero, estamos hablando de la representación, de la participación de la mujer, de los movimientos sociales, de la política, es decir, ahí adentro es donde se cocinan las contradicciones. Y ahí adentro habrá que, bueno, seguramente vendrán concepciones distintas, por ahí radicales, comunistas, pero bueno, es ahí adentro donde se discute. Y bueno, y eso se eleva al Consejo Superior. Y el Consejo Superior tiene que estar conformado por las representaciones de todas esas. Y bueno, cada rama designará, delegará representantes en esa conformación del Consejo, que es el que va a delinear la política a seguir. Es decir, pero bueno, esto no se está dando. Hace muchos años que esto desapareció de nuestra práctica política. Es lo que se intenta conformar, reconstruir nuevamente. Ahora, esa conversación para mí tiene mucha riqueza en muchos aspectos, ¿no? Pero me parece que da para más. De hecho, ellos se propusieron seguirla en otro contexto. Está bien, yo no me quiero quedar en la conversación esa. No, Dale, Santiago. yo consideraría que el lugar que dejó ausente la figura de un rey lo ocupó Perón. Nada más. ¿Cómo? No te entendí bien. Repetí, por favor. El lugar, la representación que dejó ausente un rey, la ocupó Perón. Y también hay que considerar que el ser el rey no es necesariamente una figura
O sea, han existido a lo largo de la historia. Lo que pasa es que nos quedamos por ahí con la idea medieval de las descendencias y todo ese tipo de cosas, pero fue una figura con una autoridad especial. Y también, pese al que todos en el plano ideal somos democráticos, tampoco podría haber existido un Perón sin el GO. Entonces, son los procesos históricos los que van cambiando también, las necesidades, las prioridades, y la democracia que teníamos era una, bueno, democracia, estaba el fraude electoral, estaba el voto cantado, todo ese tipo de cosas, más allá de lo que algunas obras interesantes del último tramo de los gobiernos conservadores de la década infame. Pero el rey, la figura de un rey es yo lo consideraría más la figura de una autoridad excepcional en un momento dado. No estamos hablando tampoco de una dictadura, aunque tiene aspectos que pueden asemejársele, porque la modernización que proponía el peronismo fue muy resistida, y sin un gobierno fuerte no podría haber durado. Sobre todo con el cambio, si se quiere, antioligárquico que proponía. Tampoco significa la idea de una figura de autoridad la pérdida de un régimen de derechos. Hasta en la América Española encontramos elogios de franceses revolucionarios que decían que había una cierta legalidad interesante en la América Española. Y las formas de gobierno también han sido una construcción de imperios organizados, porque desde el Imperio Británico se propuso el régimen republicano, se difundió la forma republicana, sobre todo los revolucionarios lo vieron como una adaptación moderna de la monarquía constitucional. Sin embargo, Holanda conservó su monarquía, el Reino Unido conservó su monarquía. España. Y había una España justamente es un caso donde se conserva la monarquía, pero una monarquía que quedó como ligada al atlantismo, ¿no? En esa alianza ya desde 1898, cuando se firma el Tratado de París y se ceden todas las posesiones españolas, ¿no? Después de la intervención estadounidense en la independencia de Cuba contra España, es el fin del Imperio Español, ¿no? Y ya es un cambio de rumbo definitivo hacia una inclinación de la balanza hacia los anglos. Pero una propuesta a esto era lo que proponía Perón con el modelo argentino para el proyecto nacional, donde si bien no se establecía un partido único, sí se establecía de alguna manera los partidos políticos como variantes de un mismo proyecto, ¿no? Donde los partidos tendrían que aportar cuáles iban a ser sus iniciativas, integradas en un proyecto de conjunto. Normal. Y la figura del rey, tengámoslo en cuenta, era la figura que establecía la lealtad, ¿no? O sea, tras la Revolución Francesa se cambia la lealtad hacia la patria, pero la lealtad era hacia el rey. Perón, en su conversión y creación de la nación argentina, ahí logra una identidad con Perón en un principio, para después expandirla hacia la nacionalidad. Y sobre otro punto y termino, es que la unidad de concepción, lamentablemente, en el contexto de nuestra república es muy difícil con las expresiones liberales, porque si Perón decía, para un argentino no hay nada mejor que un argentino, para los liberales argentinos no hay nada mejor que un extranjero. Entonces, es como que siempre el argentino es el atrasado, el bárbaro, sobre todo ya sabemos en qué circunscripción, ¿no? Pero tenemos un problema ahí, una fuerza antinacional importante. El rey representa a la nación. El rey es, técnicamente hablando, la garantía de la nación. Y eso, eso es muy evidente, por ejemplo, en las formas de las monarquías constitucionales. Particularmente en España, cuando hubo que resolver ciertas cuestiones, el que garantizó la unidad nacional fue la figura del rey. Ahora,
cómo encontrar la manera de que el pueblo sea verdaderamente soberano. Si no, no es soberano. El soberano es el rey. Entonces, ese es el desafío que yo entiendo se nos plantea a nosotros. Porque alguien dijo antes que Perón ocupó el lugar del rey. No. Bueno, uno de los compañeros señaló algo por el estilo. Sí, bueno, porque que cumplió una figura de representación importantísima en ese momento y fue como una especie de, simbólicamente fue como una especie de rey. Pero no olvidemos que la idea monárquica, la idea del rey, la autoridad del rey no deviene del pueblo. Bueno, para los hispanistas sí. No, pero los reyes. Para los hispanistas sí. Los reyes. Los hispanistas, para la corona española y para cuando llegan a América y toda esta película, es verdad que ellos no venían por línea sagrada como venía el resto, los franceses, los ingleses, ellos no eran absolutistas, sino que dependían del consenso de su propio pueblo. Si el pueblo no aceptaba porque estaba fallando lo que estaba haciendo, tenían el derecho a poder quitarlo.